Tengan todos ustedes muy buenas noches. Vamos a darle inicio al segundo encuentro sincrónico de esta asignatura que es Fundamentos de Contabilidad. Este grupo corresponde al 2403 B04, grupo 3. Para esta semana tenemos la evaluación parcial. Antes de continuar, quisiera preguntarle si alguno de los asistentes tiene algún inconveniente de que grabemos el encuentro sincrónico. ¿Usted me pagó mi ropa? Bueno, teniendo presente que no hay ningún inconveniente, entonces le damos continuidad, ¿cierto? Para hoy tenemos la explicación de la actividad a desarrollar, que sería el primer parcial, que equivale al 25%. Este es para esta semana, la cual se estaría terminando el 31 de marzo, ¿cierto? Entonces nos dice el primer punto, nos dice que vamos a identificar en el PUC, esto es el Plan Único de Cuentas. Vamos a mirar los grupos, las clases, las cuentas, las subcuentas, pasivos, activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos de orden, entre otros, ¿cierto? Esto nosotros lo estaríamos analizando acorde a las situaciones que nos presenta y nos muestra el Plan Único de Cuentas. Luego de explicarles esta parte de cómo va a ser la actividad, vamos a mirar algo, cómo podríamos nosotros manejar el Plan Único de Cuentas y cómo lo podemos encontrar, ¿cierto? Entonces, para el primer punto, el estudiante deberá, según el Plan Único de Cuentas, determinar la clase, el grupo y el nombre de la cuenta que corresponde cada uno de los siguientes grupos contables, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se pretende con esto? Que nosotros entremos a mirar. Me dice de que los grupos van a ser el 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Entonces, de aquí, en el primer cajoncito, me dice, es de clase. Entonces te pregunta si es pasivo, patrimonio, gasto, activo, ingresos. Entonces, en el grupo 1, de acuerdo a lo que nosotros tenemos en el Plan Único de Cuentas, luego lo miramos, entonces decimos que el grupo 1 serían activos. Pero con tus propias palabras, ¿qué sería un activo? Entonces, yo lo coloco aquí como muy sencillito. Lo que la empresa posee. Listo, ahí no tiene problema. Esta aumenta en el débito o en el crédito. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros mirábamos en la naturaleza de las cuentas, definíamos si aumentaba o disminuía en el débito o en el crédito, ¿cierto? De igual manera, en el Plan Único de Cuentas, luego lo miramos y vamos a ver cómo podemos de ahí tomar la información y desarrollar la actividad. En el punto 2 me dice que el estudiante debe clasificar las siguientes cuentas del balance, si son reales, del estado de resultados, y determinar, según el Plan Único de Cuentas, cuál es tanto su código, porque aquí están los diferentes códigos, y mirar cuál sería la naturaleza, si es débito o es crédito. Entonces, para este ejemplo, yo coloco la primera cuenta, me dice 2205. La 2205 va a corresponder al, coloco el código según el PUC, 2205. Y voy con este código, busco el nombre de la cuenta y después defino si es de balance o del estado de resultados. Recordemos, las cuentas 1, las que empiezan por 1, por 2 o por 3 son del estado de resultados, del balance general. 1, 2 y 3, balance general, que serían activos, pasivos y patrimonio. 4 que serían ingresos y 5 que son gastos, 6 van al estado de resultados. Entonces, para que los tengamos muy presente. Del 1 al 3, balance general. 4, 5, 6, estado de resultados.
Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos cuentas que empiezan por 2, por 1, 4. Entonces, las que serían 4, 5 estarían siendo del estado de resultados, ¿cierto? Luego tenemos un listado, dice, ordene de menor a mayor los códigos y describa la tabla de los códigos según corresponden el plano único de cuentas. Entonces, si empezamos a buscar en este listado, en este, digámoslo así, en esta cantidad de códigos que tenemos aquí, los vamos a ordenar de menor a mayor. Y por aquí encontramos el menor, que sería el 1105. Entonces, ese código, yo coloco el código y luego, ¿por qué número empieza? Empieza por el 1. Entonces, ¿a qué clase corresponde los que empiezan por 1? Serían activos. Los dos primeros dígitos, como lo vamos a ver enseguida en el plano único de cuentas, corresponden al grupo. Entonces, esta 11 corresponde a los disponibles. ¿Y cuál es el nombre de la cuenta? O sea, de estos 4 primeros dígitos. Sería caja, ¿cierto? Entonces, ya nosotros, de acuerdo a esto, discúlpenme un segundito. De acuerdo a esto, estaríamos ordenándolos y desarrollando la actividad. ¿Qué podemos nosotros encontrar y qué herramienta podemos utilizar? No sé si de pronto hasta ahí tienen alguna duda para que miremos la otra parte. Ledis, Luz Marina o Luis David, si tienen alguna pregunta. No, profe. No, profe. Por el momento todo claro. Muy bien. Vamos entonces a mirar por aquí. ¿Cómo lo buscamos? Entonces, aquí tenemos plan único de cuentas. Y le damos clic al primero que nos resulte ahí, ¿cierto? Entonces, mire que si nosotros vamos aquí donde dice cuentas, nos dice la lista de las cuentas y nos dice a qué corresponde, ¿cierto? La clase, el primer dígito, o sea que si es 1, entonces venimos aquí. Si es 1, son activos, si son 2, son pasivos, 3, patrimonio, 4, ingresos, 5, gastos, 6, costos de venta, 7, costos de producción y operación. Nosotros no llegamos hasta allá, ¿cierto? Trabajamos casi siempre por lo general hasta el 5. Entonces, de acuerdo a esto, ya usted va a definir y miramos en el primer punto, nos dice aquí 1. Entonces, ¿a qué grupo corresponden los del 1? De acuerdo a lo que estamos mirando, en el plan único de cuentas me dice clase, el primer dígito. Entonces, vengo y miro aquí el 1. ¿A qué corresponde? Activos. Entonces, en la actividad colocamos activos. Si nosotros empezamos en este momentico a desarrollar la actividad, estaríamos colocando activos. ¿Qué es un activo? Como lo mostrábamos en la presentación. Entonces, lo que la empresa tiene o posee, como así un término coloquial, lo que la empresa tiene, esos son activos, ¿cierto? ¿Dónde aumenta? ¿En el débito o en el crédito? De acuerdo a la naturaleza de las cuentas, sería en el débito, ¿cierto? Entonces, mire que ya, si yo voy mirando, ¿a qué corresponden el número 2? Vengo y miro en el número 2 y me dice pasivo. Número 3, patrimonio. Así sucesivamente me voy yendo en cada uno de estos, el 2, el 3. Entonces me dice 2, pasivos, 3, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, ¿cierto? En el segundo punto es simplemente nosotros entrar a definir. Yo coloco, mire, 2205, coloco según el plan único de cuentas, sería lo primero que colocaría, ¿cierto? 2205. Y voy
Si uno aquí no tiene usted que conocer las cuentas o saberse las cuentas, mire, coloca 2205 y le das en la lupita buscar y te dice de una vez 2205 nacionales. Entonces, ya aquí te va a dar una breve descripción, ¿cierto? Al respecto de la cuenta y qué tipo de cuenta es, ¿cierto? Entonces, ya colocaría aquí 2205 nacionales. Mire que le dice proveedores nacionales. ¿Por qué número empieza? Empieza por el número 2. Entonces, recordemos, las que empiezan por el 1, por el 2 o por el 3 serían del balance general. Entonces, colocamos aquí balance. ¿Qué naturaleza? ¿Débito o crédito? Entonces, las cuentas de pasivos serían de naturaleza crédito. Si usted tiene alguna dificultad para más adelantico, podría buscar también aquí podemos buscar lo que sería la naturaleza de las cuentas, ¿cierto? Aquí encontramos nosotros algo muy particular y nos va a mostrar, lo puede buscar por imágenes y mire que le va a definir, en estas le va a definir la naturaleza, ¿cierto? Si es débito o crédito, dónde aumenta y dónde disminuye, ¿cierto? De acuerdo a esto decimos, los activos aumentan el débito, disminuyen el crédito. Los pasivos disminuye en el débito, aumenta en el crédito. El patrimonio, de igual manera, en el débito disminuye y aumenta en el crédito. Los ingresos disminuyen en el débito y aumentan en el crédito. Esta sería la naturaleza de las cuentas. Entonces, mire, aquí le está diciendo a qué tipo de naturaleza corresponde, ¿cierto? Entonces, ya nosotros con esto simplemente vamos y desarrollamos esta actividad. En el tercer punto, de igual manera, yo coloco, mire, por ejemplo, colocamos el código 2405. ¿A qué clase corresponden? Entonces, mire, si usted va al Plan Único de Cuentas y busca 2405, le va a decir ¿qué pasó aquí? $2405. Ya busquemos otra que me está figurando un error. 3315. Listo. Reservas nacionales, mire, simplemente copio este 3315, yo colocaría por este ladito 3315, ojo que es en orden. Discúlpeme un segundito. Estamos como un poquitico apestados, entonces me sabrán disculpar. Entonces, ya nosotros con el Plan Único de Cuentas abierto, simplemente decimos 3315 y a qué corresponde ese 3315, ¿cierto? ¿A qué clase corresponde? Entonces le colocamos 3 y aquí en el Plan Único de Cuentas, donde nos dice cuentas, miramos el 3, ¿es de qué? Es de patrimonio. Entonces colocamos aquí clase 3, patrimonio. ¿A qué grupo corresponde estos dos primeros? Entonces miramos, simplemente usted con el solo hecho de colocar el 33 le va a decir a qué corresponden, ¿cierto? Entonces reservas y luego ya definimos nosotros en la cuenta 3315, ¿cuál es el nombre de esa cuenta? Entonces, si usted lo coloca completo, 3315, le va a salir el nombre de la cuenta, reservas ocasionales. Así sucesivamente para cada uno de ellos. Por ejemplo, miremos nosotros, 1105.
Empieza por 1, entonces es un activo, aquí le está diciendo. ¿A qué grupo corresponde? Aquí mismo le dice, a los disponibles. El nombre de la cuenta, caja. Es algo como más sencillito y podemos encontrar nosotros desde allí respuesta a eso. Ya usted con con el plan único de cuentas abierto, simplemente va buscando en cada uno de ellos cuál sería el que corresponde a cada nombre, ¿cierto? Ahí no tiene como ningún inconveniente con ello y lo va desarrollando. No sé si de pronto hasta ahí tienen alguna pregunta. Profe, qué pena, hágame un favor. ¿Usted me podría explicar bien ese tercer punto? Sino que en la parte de los grupos, o sea, no le logré entender bien. Disculpe. Listo, dale, no hay problema. Entonces venimos aquí, ¿cierto? Por ejemplo, digitamos el 33. Aquí, mira, te está diciendo la clase, el grupo y la cuenta. Entonces usted digita, por ejemplo, el 30 y cualquier otro. Cojamos ya otro diferente. Por ejemplo, este, 5125. Ojo que yo ustedes los va a ir organizando en orden, ¿cierto? Primero el 1105, después 1110, así sucesivamente hacia abajo. Entonces, si nosotros cogemos, por ejemplo, este, 5125, usted coloca 5125. En el plan único de cuentas, si usted coloca 5125, de una vez te va a salir a qué corresponde, ¿cierto? Te dice construcciones, contribuciones y afiliaciones. ¿A qué clase corresponde? ¿A qué grupo corresponde? ¿Y cómo se llama la cuenta? Ahí un poquitico mejor. Sí, señor, ya, ahora sí, ya. Sí, el solo hecho de entrar nosotros al plan único de cuentas, ahí identificamos cada una de las partes de ese tercer punto. Ahí quedó más clarito. Sí, profe, de parte mía, sí, no, gracias, yo. Ahora sí ya entiendo ya. Listo, no hay ningún inconveniente. No sé si de pronto Ledis o Luz Marina tienen también alguna duda. No, profe, por el momento todo claro. Bueno, recuerden que ustedes también tienen la posibilidad, si tienen alguna duda, escribirnos por el foro de consultas o de igual manera lo podrán hacer, perdón, por el chat interno, ¿cierto? Ahí no hay problema. Por cualquiera de los dos lados le resolvemos, ¿cierto? Teniendo presente de que no hay ninguna otra duda al respecto, le vamos a dar por terminado a este encuentro sincrónico por el día de hoy.